comprar una residencia exclusiva aquí en Cancún o el Caribe mexicano es mucho más accesible de lo que muchas personas se imaginan. Y la idea de hoy es descubrir cómo funcionan los esquemas de financiamiento especializados para esas propiedades de alto valor. Sobre todo para aquellos que viven en el extranjero, les quiero decir que hoy existen los productos y los mecanismos financieros adecuados para que ustedes puedan hacer realidad ese sueño de adquirir una propiedad aquí en el Caribe mexicano. ¿Qué tal? Mi nombre es David Carrillo, yo soy profesional inmobiliario para el área de Cancún y el Caribe mexicano. Y hoy tengo el privilegio de poder hacerle una entrevista a Rajib Heredia. Él es presidente de la Asociación de Profesionales Inmobiliarios del Sureste, aquí en Quintana Roo. Déjenme decirles que es la asociación inmobiliaria con el mayor porcentaje de profesionales matriculados, lo cual habla de una de las instituciones más sólidas y más profesionalizadas en la zona. Y además, Rajib es un especialista en el tema de los créditos hipotecarios. Él es parte de MB Concilium, que atiende todo lo que es la zona, bueno, él directamente atiende la zona sureste del país, que incluye varios estados, entre los cuales por supuesto está Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Veracruz y bueno, con oficinas aquí en Cancún. Y hoy vamos a platicar un poquito acerca del tema de los créditos para aquellas personas que estén buscando adquirir una propiedad de alto valor aquí en el paraíso del Caribe mexicano y por supuesto Cancún, el destino número 1 de México y Latinoamérica. Muchas gracias, David, por la invitación. De verdad que un privilegio estar también con ustedes en tu canal. Y bueno, pues vamos a hablar de muchos temas interesantes el día de hoy. Buenísimo. Rajib, me encantaría iniciar esta entrevista preguntándote sobre todo en base a tu experiencia, ¿cuáles son los, vamos a decir, lo primero que la gente generalmente malinterpreta a la hora de estar buscando un crédito hipotecario para alguna propiedad aquí en la zona? Claro, mira, depende mucho el tema de la asesoría, eso es primordial, ¿no? Saber con quién estamos llegando. Al final del día, el sistema financiero mexicano tiene muchos productos, préstamos personales, créditos automotrices, créditos hipotecarios, tarjetas de crédito. Entonces, todos piensan que es de la misma forma, misma forma de trabajarlo. Entonces, el crédito hipotecario es un crédito un poco más complejo de todos, porque no es un producto en donde tú apliques y salgas del banco con la línea de crédito. En este proceso obviamente hay que ver un tema de evaluación, mientras los otros son créditos a corto plazo, es decir, 3, 4, 5 años el préstamo personal, cuando mucho. El crédito hipotecario normalmente es a 5, 10, 15, 20 años. Entonces, eso hace que el sistema financiero en México sea más complejo en tanto el otorgamiento como también en el tema de hacer el proceso, avalúos, vistos buenos jurídicos, hasta llegar a la firma, ¿no? Normalmente un crédito hipotecario en proceso se demora 30 días aproximadamente. Okay. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia? Pues simplemente identificar y llegar con una persona que te asesore. El banco maneja ejecutivos que manejan multiproductos. El tema es que llegar a alguien que te ayude con el tema de la asesoría, como nosotros, te va a poder ayudar en este proceso, ¿no? Claro, ¿no? claro, sí. O sea, es muy diferente a alguien que maneja créditos personales, tarjetas de crédito, o sea, tiene una serie de... Y en cambio, alguien que está especializado y enfocado en el tema hipotecario. Que de hecho, de la misma forma que el inmobiliario está matriculado, nosotros los hipotecarios también tenemos una matrícula nacional, que esa es la que nos permite llevar el tema del crédito hipotecario. Hacemos exámenes y tenemos que estar renovando esta matrícula cada 2 años, justamente, ¿no? Pero bueno, pues al final del día
La intención de un crédito hipotecario es otorgar, yo siempre digo, el cheque al portador, al cliente, para tener la certeza de que va a poder comprar la propiedad, Por ¿no? supuesto. Ese Por es el supuesto. fin. Cuando estamos hablando ya de estos créditos, ¿quién realmente puede acceder a estos mecanismos de financiamiento, sobre todo en el rango de propiedades de alto valor aquí en México? Correcto. Mira, la realidad es que yo siempre les he dicho, el 98% de seguridad de que te van a dar el crédito hipotecario es tu buro de crédito, tal cual. O sea, ¿qué pasa? Sí, evidentemente, si tienes buen buro, pero los ingresos no te dan porque estás manejando algún tema de estrategia fiscal, a lo mejor manejas mucho efectivo, hay flujos, existen modalidades, o sea, existen formas de, por estudios socioeconómicos, existen formas de, por medio de la empresa, o sea, sí hay diversas estrategias y formas para presentarle al banco el tema del ingreso. Pero si tenemos un tema de buró, a lo mejor hay un descuento que te dio un banco para pagar alguna línea de crédito, a lo mejor viste una propiedad porque no la pudiste pagar, todas esas marcas quedan en el buró de crédito. Entonces, lo que hacemos nosotros primordialmente es primero revisar este reporte de buró de crédito, verificar cómo estás financieramente, si hay algo que está mal, lo arreglamos. Normalmente hacemos reclamaciones de buró que nos actualizan en 30 días. Eh, Nos ha tocado casos donde me dicen, es que no soy sujeto de crédito y demás, y cuando nosotros revisamos es, sí, ya se borró, porque también hay tiempos para eliminar las Ok. cuentas de buró. Entonces, todo esto se hace el análisis y una vez de que dejes limpio el buró, ahora sí te puedo decir que tienes el 98% de seguridad de que te den un crédito. Porque lo siguiente es armar esa estrategia financiera de ver cómo le demostramos tus ingresos al banco. Claro. Y eso, en ese caso, estamos hablando de mexicanos que tienen una cuenta aquí en México. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, de extranjeros, ya sean latinoamericanos o americanos o canadienses, ¿cuál es el perfil? Mira, el perfil del mexicano es el más complicado. Ese porque tenemos nuestras estrategias fiscales aquí en México. Ok, Eso no sucede en el extranjero. En el extranjero es lo que ganas, es lo que reportas y es lo que declaras. Entonces, es muy parecido. Recordemos que el sistema financiero en México no se conecta con el extranjero. No hay así como te mando mi número de seguro social y con eso descargas mi información. Eso es muy típico en Estados Unidos, o sea, y en Canadá. O sea, la realidad es que están avanzados tecnológicamente. Hay una aplicación que se llama Zillow, que nosotros alguna vez utilizamos esa aplicación para traerla en México, pero están años luz. O sea, Zillow, tú metes tu número de seguro social y prácticamente con eso te dicen si ya tienes un crédito autorizado hipotecario y lo puedes ejercer, tal cual, wow. con mandar nada más tu número de seguro social. En México no estamos a ese ritmo, y menos teniendo información extranjera. Entonces, ¿qué pasa? La persona extranjera que quiera aplicar en México, aunque ya tenemos productos, lo que sí es que vamos a tener que hacerlo de forma manual, tal cual. Pues es un poquito arcaico para ellos, pero vamos a tener que pedir el reporte de buro de crédito americano. Ellos manejan TransUnion, Equifax, Expedian, manejan muchísimo más, pero también en la asesoría les decimos con quién y cómo y cuáles son las condiciones que hay que Ya. manejar. Nos piden, así como en México hay un scoring mínimo, para ellos nos piden 740 puntos. Entonces, si tienes menos de 740 puntos, es muy complicado que apliques en México. De acuerdo. También hay que manejar el tema de los ingresos, declaraciones, estados de cuenta, el tema de, aunque no es clásico en Estados Unidos, aquí siguen pidiéndonos las cartas laborales. O sea, sí nos piden un poquito más de información porque necesitan conocer al cliente. Pero al final del día, en contraposición, pues la ventaja que tienen es que el crédito nace en México. Entonces, ese crédito no va a reportar en el buró americano, por lo mismo que les decía que los sistemas financieros no se conectan. Entonces, todo va a ser en México, y aunque manejemos el tema de los ingresos y de todo el reporte americano. Claro, lo cual lo hace más versátil y también Correcto. mantiene, digamos, la salud
de ambos. Es correcto, manejas la salud financiera en Estados Unidos. En Estados Unidos no te va a perjudicar el scoring porque cada vez que tomas un crédito con ellos, pues obviamente va a mermar tu calidad crediticia en tu país, ¿no? Entonces aquí nace un crédito en México, empiezas a hacer historial crediticio en México, pero manejas tu historial. O sea, no los limita. No. Al contrario, es mucho más versátil que ellos puedan diversificar sus créditos, ¿no? Es correcto. Y los riesgos. Interesante. ¿Qué diferencia marca los créditos o los mecanismos financieros de alto valor en relación con un crédito, digamos, tradicional? Mira, el nivel de riesgo lo mide el paramétrico de acuerdo a ciertos rangos. Por ejemplo, si son créditos de 5 millones para abajo, normalmente se quedan en la oficina. O sea, la autoridad que puede dar la autorización es la oficina de crédito. Por ejemplo, aquí en Cancún tenemos un banco que tiene su oficina aquí en Cancún. La oficina de Cancún es la que autoriza. Ahora bien, si nos vamos a un crédito de 10 millones para abajo, entonces ya sería una oficina regional, es decir, donde está toda la región de Quintana Roo, el regional es el que termina autorizando esa línea de crédito. Obviamente tiene que pasar todos los filtros, el visto bueno de la oficina y ya pasa. Ahora, si nos vamos a un crédito de 10 a 15 millones, normalmente queda en el territorio. El territorio está marcado por un grupo de estados, por ejemplo, el territorio peninsular, que sería Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entonces, el director territorial es el que da la firma para la autorización de esa línea de crédito que estamos hablando de 15 millones para abajo. Normalmente un crédito arriba de 15 millones ya se considera un crédito jumbo. ¿Qué es un crédito jumbo? Que al banco le pesa el tema del otorgamiento y por lo tanto, si se va a cartera vencida, le genera un tema complejo. Entonces, quien tiene que autorizar esa línea de crédito es Riesgos a nivel nacional. Riesgos es el comité que se reúnen más o menos una vez a la semana para verificar, y no solo temas hipotecarios, sino que ven todos los temas, seguros, créditos automotrices por alto monto, o sea, todos los créditos que se van jumbo en todas las áreas, ellos lo revisan, ¿no? Okay. Entonces, es un poquito más complejo, sí, porque nivel de riesgo, o sea, Riesgos Nacional va a verificar todo, o sea, dónde vives, casi la cartilla de vacunación del perro, del gato, no, o sea, hay que desarmar todo el perfil de cliente, porque lo tienen que conocer en 15 minutos. En 15 minutos tienen que saber si es viable o no es viable. Y adicional a eso, también se complica un poquito más por el tema médico. Recordemos que en México todos los créditos hipotecarios tienen que nacer con un seguro. Entonces, el seguro de vida es el seguro que en caso de fallecimiento en automático se libera la propiedad de esa deuda. Para ellos, normalmente todos los bancos arriba de 10 millones de crédito, entonces tienen que irse con un examen médico para ver si es viable la persona, si es sujeto a estar asegurado. Muy pocas veces, en dado caso de que no sea viable, a algún seguro externo tiene que cumplir la política del banco para el otorgamiento de la póliza de eso, del proceso de O sea, finalmente siempre hay alternativas. Siempre hay alternativas, exactamente. Que esa es nuestra función. O sea, el tema del asesor hipotecario es prácticamente buscar cómo sí. Normalmente no quiero echarle por ahí a los bancos, pero el ejecutivo del banco normalmente, como tiene muchas metas con tarjetas, metas con seguros, entonces o sea, si hay algo que no va con el A, B y C, pues la verdad es mejor descartarlo, o sea, porque les quita mucho tiempo, ¿no? En cambio, nosotros estamos especializados al 100% en hipotecario, no vemos otra cosa. Entonces siempre estamos en función de buscar el cómo sí. Si ahorita pues, pudiéramos poner un ejemplo, por decir, a una persona que es un mexicano residiendo en el extranjero y quisiera comprar una propiedad de 1.5 millones de dólares aquí en Puerto Cancún, por decirlo, ¿cómo luciría ese esquema financiero? Mira, lo primero que tendríamos que hacer es prácticamente, o cómo manejo yo el tema de la asesoría, son 3 cosas primordiales que tenemos que manejar. Número 1 es hablar del score de buró.
que tenga en su país. Siempre les mencionamos acerca del scoring, que manejamos TransUnion, Equifax, Experian, que son como los reportes válidos aquí en México porque son los que dan más certeza. Entre eso pedimos el puntaje mínimo, que son 740 puntos. Si tenemos menos de 740 puntos, normalmente o sutilmente buscamos una forma de descartarlos porque no va a pasar. O sea, el banco sí hace mucho hincapié en este puntaje. Número dos, hablamos acerca de la tasa de interés. O sea, sí los centramos en el tema que al día de hoy la tasa de interés en México va entre el 9.75 hasta el 13%. Depende mucho del perfil de riesgo. Los bancos en su paramétrico manejan perfiles de muy bajo riesgo, bajo, moderado o alto riesgo. Y dependiendo de esto, pues viene la tasa de interés que nos asignan. Como no tienen score en México, muy probablemente salgan entre medio o alto riesgo. Entonces las tasas están entre el 11 y 13%. Y de ahí justamente viene otro descarte, porque fíjate que muchos extranjeros nos han preguntado de que no, pues es que quiero una tasa como mi país. O sea, y eso sí, de plano, no hay forma, ¿no? O sea, recordemos que las tasas van en función del riesgo país, porque al final del día el riesgo se mide y a través de ello viene la tasa de interés interbancario de equilibrio, que es la que regula a México. Entonces, por ejemplo, si la TI está en 9%, que es como se fondean los bancos, ¿cómo te voy a dar una tasa del 6? O sea, No hay forma. no hay forma. No hay forma. No hay De forma. acuerdo. Entonces, las tasas de, por ejemplo, Norteamérica son muchos bajos. Bueno, no nos vayamos, o vámonos más lejos, a Europa. Las tasas de Europa ahorita están entre el 1.52%. Entonces, no puedo compararme con esas tasas, ¿no? Si Claro. compras en México, tendría que ser con la tasa del sistema financiero mexicano. Entonces, ahí viene como que otra segunda etapa para poder abrirles el panorama. Y tercero es el enganche. Normalmente, en este tipo de productos, los bancos están pidiendo entre un 30 y un 40% de enganche. Entonces, sí es importante mencionarles porque tanto para mexicanos, normalmente nos piden un 10% de enganche si tienes un perfil muy bajo riesgo. Y en Estados Unidos también sucede, pero para una compra de un extranjero, forzosamente va a ser entre un 30 y un 40% de enganche. Entonces, teniendo claros estos tres puntos, podemos ir vislumbrando si es viable o no es viable el perfil del cliente, ¿no? Entonces, hablando de una propiedad de 1.5 millones de dólares, entonces estamos hablando que pues $500,000 van a ser directamente de enganche, Claro. ¿no? Ahora bien, ese $1,000,000 sí lo podemos financiar y más o menos para darnos una idea, en el tema del financiamiento a 10 años nos quedarían como un 300,000 pesos el tema de pago mensual. Si nos vamos a 20 años serían como 220. Es un parámetro que nosotros manejamos como para tener una idea. Obviamente todo va a depender hasta la autorización. Cuando venga ya el certificado de autorización, la tasa de interés, el pago mensual y todo esto lo vamos a tener bien definidos, pero son parámetros muy, Ok, claro. muy exactos casi, ¿no? Tal cual. Perfecto. ¿Cambia si es un residente americano o un Ya. residente canadiense? Ok. Esta es muy buena porque justamente quería llegar a ese punto. En el sistema financiero mexicano, la realidad es que los bancos están regulados por Sociedad Hipotecaria Federal. Es el organismo que regula a todas las instituciones financieras para el otorgamiento de crédito a través del sistema. Entonces, Sociedad Hipotecaria Federal me solicita como requisito tener un arraigo en México. O sea, para que un banco otorgue una línea de crédito, forzosamente tiene que haber un arraigo en México. Arraigo en México le puedo llamar a que puede ser mexicano o que puede ser un extranjero, pero que tenga una calidad migratoria en México. Ok. Como residente temporal o permanente. No importa, pero que sea residente temporal o permanente. Si no es residente temporal o permanente, entonces es un turista. Y ahí a los turistas México, a través de sus bancos, no está abierto a otorgar crédito, porque es requisito sine qua non. Entonces, ¿qué pasa? Si un banco no me puede otorgar una línea de crédito, me tengo que ir con una fintech. La fintech es esas sociedades financieras que anteriormente las conocíamos como las SOFOMES, más o menos. Entonces, estas instituciones están reguladas por otro organismo que es el de economía. Entonces, son un poquito más ligeros en el tema de sus políticas. Sí pueden otorgar líneas de crédito a extranjeros, pero aquí la cuestión es que
a mayor riesgo, porque también es un riesgo para ellos el otorgamiento de un turista que pues tal vez llegó del avión y le gustó la propiedad y dijo que sí y trae el apartado y quiere firmar, pero pues se va a regresar a su país y no hay dónde localizarlo en México porque no hay arraigo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas financieras normalmente lo que absorben ese riesgo es a través de la comisión por apertura. Cuando un banco en México normalmente está manejando una comisión por apertura del 1%, en una financiera las comisiones por aperturas van desde el 2.5 hasta el 5%. Sí, son más altos. Entonces es más alta la apertura y en el tema de la tasa de interés van muy en función, están en ese rango, Ok. menos del 13%. ¿Cuáles serían para ti los errores más costosos que has visto cometer a alguien a la hora de, vamos a decir, comprar una propiedad de alto valor con un esquema de financiamiento? ¿Y cuál sería para ti la clave para evitarlo? Mira, ah, creo que se me viene a la mente un montón, pero dos muy puntuales. Uno es hacer un apartado sin una carta de autorización. Ese es, ese es, ese es un error garrafal. Que veas la propiedad, que des el apartado y que después digas, ah, pero va a ser con crédito. O error, porque a lo mejor y sí calificas, pero calificas dentro de, hablábamos, ¿no? De corregir buró, de hacer una estrategia de ingresos o demás, calificas a lo mejor en 3, 4 meses y pues tú ya firmaste una promesa 60 días, ¿no? Entonces viene la penalización. Por ahí tuvimos un caso donde pues la penalización era de 1,000,000 de pesos, entonces, no. Claro. Mi sugerencia es nunca den el paso de firmar promesa de compraventa si no tienen un crédito autorizado. Podrán sacar la propiedad del mercado, podrán dar un apartado mientras tengan un lapso de una semana, 15 días para tener la autorización, que no sea penalizable. Pero ya cuando vayan a dar el paso de la promesa de compraventa con cláusulas de penalización, ahí sí tengan la plena seguridad de que les va a dar la línea de crédito. Otra cosa que también pudiera ser muy compleja sería, hablando de extranjeros, el extranjero que va a comprar en preventa. Ese sí es un tema bien delicado porque puedes tener la carta de autorización en este momento, pero la autorización tiene vigencia de 90 días. Claro. Entonces, si tú vas a comprar una preventa a 2 años, lamentablemente ahí no te puedo garantizar porque pueden cambiar las condiciones. Nos pasó en 2018 que tenían el producto para extranjeros. Perdón, en 2008 teníamos producto para extranjeros y lo cerraron en 2010 y durante Sí, sí, ya no hubo 7 o 8 años, disponibilidad para, claro, exacto, sí. desapareció el producto. Entonces, el Wow, que apartó con esas condiciones, si no lo ejerciste en el periodo que tiene vigencia claro. la carta de autorización, ya fue. Entonces, ¿qué pasa? Pues está el riesgo de que, pues, sí, compré una preventa, pero al final del día ya no la puedo pagar, Ok, ¿no? y por curiosidad, ¿hubo alguna señal, alguna condición en la economía que de alguna forma pudiera dar el aviso de que, no sé, en 2 años se cierre, en este año se cierre ese producto? O sea, ¿cuál fue la condición como para que de pronto... Es un tema económico. O sea, recordemos que en 2008 empezó la crisis hipotecaria en Estados Unidos. Ok, Entonces, esa crisis trajo en consecuencia de que, bueno, si la gente estaba justamente batallando con el tema hipotecario en Estados Unidos, la segunda propiedad, que era la de inversión, la de vacaciones, pues no le doy el interés. O sea, prefiero rescatar mi casa en Estados Unidos que pagar. Entonces, muchas propiedades, bueno, muchos créditos se fueron a cartera vencida. Y eso lo mide mucho el banco. entonces, por ejemplo, estos esquemas de 30-70 que ahorita, bueno, recientemente, la verdad yo no los había visto Ujú. en años anteriores, que era más bien en esquemas tradicionales, era 30-40-30 por decir, pero ahorita ya veo más común el 30-70. Claro. Eso nos está hablando de una salud en el panorama financiero,
o de crédito? Al día de hoy sí, o sea, justamente estamos abiertos además de que pues se ha hecho un poco más consciente el tema del otorgamiento de crédito. Y bueno, algo que también sucede mucho en el sistema financiero de México es que es más consciente el extranjero cuando invierte. O sea, sí van a considerar un crédito para una propiedad porque saben que pueden pagarlo. O sea, ese es un... Hay una mayor conciencia financiera Sí. de las finanzas personales, Sí, ¿no? bueno, hablando del segmento, bueno, también hablando del tipo de segmento, porque hay de todo, ¿eh? O sea, yo lo que les había comentado, que en el segmento premium, normalmente incluso hasta el mexicano es más consciente de su salud patrimonial, o sea, salud financiera, patrimonial, saben cómo Claro. invertir y demás, o sea, ¿qué pasa en el medio residencial, que es un poco más aspiracional? Entonces ahí sí, pues me aviento y a la bendición de Dios, ¿no? Sí. Lo mismo sucede con el extranjero, aún a un nivel un poco más bajo, o sea que ellos son más conscientes en el manejo de sus ingresos para saber qué va a pasar. Hablábamos el tema de seguros, entonces si llegara a haber un tema de desempleo, si llegara a haber un tema de que fallece el acreditado, también los seguros se activan para poder lograr el pago a la financiera, o sea, Ya. al final del día todo está cubierto en estos momentos, ¿no? Va. Tal cual. En este caso, cuando un extranjero invierte en una propiedad de alto valor que se encuentra en lo que todos conocemos como una zona restringida, que Claro. prácticamente todas las zonas de interés caen dentro de esta zona, ¿cómo es que intervienen figuras como lo que es los fideicomisos de zona restringida y también en tu experiencia este sistema de, vamos a decir, de acuerdo conocido como escrow a Ok. la hora de integrarse con un crédito o un mecanismo financiero? Correcto. Digo, recordemos que todo lo que esté cerca de zona fronteriza y litoral marítimo, 30 kilómetros, entonces tiene que entrar con un fideicomiso. ¿Qué es el fideicomiso? Es una institución que va a respaldar la adquisición de la propiedad a través de una institución financiera para un extranjero, porque el extranjero no tiene la personalidad jurídica para hacerlo en estas zonas, ¿no? Entonces, es muy sencillo, lo único que se hace es, se pide un permiso a Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí es muy importante que el acreditado, la persona que va a comprar, esté segura de lo que va a comprar. O sea, ya es un hecho. ¿Por qué? El permiso se pide por la propiedad, Claro. no por la persona. Entonces, supongamos que voy a comprar el departamento número 1, pero luego decidí hacer el departamento número 2, es hacer otro fideicomiso. Entonces, es volver a iniciarlo y los costos van otra vez desde cero. Más o menos un fideicomiso ahorita estén oscilando los 50,000 pesos. Hay que hacer un pago de el permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores. Se manda la documentación de la propiedad y del acreditado. Y una vez de que salga el permiso, entonces hay que protocolizarlo en la escritura donde se hace la adquisición y más o menos ahí el fiduciario nos está cobrando más o menos entre $450 por la apertura, el costo anual, y bueno, y el permiso de Secretaría de Relaciones Exteriores. El fideicomiso es una administración de la propiedad y durante toda la vida que tenga la propiedad se va a pagar un fee anual, ¿no? Claro, una anualidad. Este es bien importante, digo, haciendo el paréntesis que septiembre es el mes del testamento, entonces recordemos que en México la única forma de traslado de dominio para un mexicano es a través del testamento. Si yo fallezco, en automático el testamento será mi medio para poder dejar mi heredero. En el fideicomiso es diferente. En el fideicomiso tú sí dejas al fiduciario sustituto. Entonces ahí es el medio de que se traslada el dominio para un tercero. Entonces a lo que voy es un tema muy sencillo y pues obligatorio, ¿no? Para todas estas zonas. Y en cuanto al escrow, el escrow es muy común en el extranjero, donde es una institución que te va a ayudar justamente a dar certeza de los fondos. Es decir, yo extranjero
contratamos al contrato a través del desarrollador o quien me esté solicitando el escrow y le deposito al escrow, él maneja los fondos y él va a depositar a la parte vendedora. ¿Qué pasa en México? En México no está legalizada esta modalidad por el simple hecho de, por la ley de prevención del lavado de dinero, se tiene que mapear de dónde viene el recurso. Entonces, el tema del escrow termina siendo un intermediario. O sea, yo le deposito al escrow y el escrow le deposita al vendedor. Cuando en México es debiera de ser de la misma cuenta, o sea, exacto, el titular del crédito le deposita directamente al vendedor, ¿no? Ese es el deber ser. Sin embargo, pues obviamente, ¿qué sucede? De que tienen que cumplirse las condiciones de la promesa de compraventa junto con los fondos y demás. Entonces, se tiene una controversia. En Quintana Roo yo sí he visto que no es tan común esta metodología, pero pues obviamente Los Cabos, La Paz, que está más cercano a Estados Unidos, es algo muy típico, muy común de manejar un escrow. Pero bueno, al final del día, lo único que nos va a decir la ley mexicana es seamos claros en mapear cómo viene el fondo, de dónde viene el fondo. O sea, si hay que ver que viene de la par compradora a la parte, porque de hecho ya en todas las escrituras tenemos que dejar muy claro las formas de pago y entre eso pues tienen que venir esas metodologías, ¿no? Perfecto. Híjoles, muchas cosas. Muchas cosas. Yo al final creo que lo más importante es acercarse con un asesor que los pueda ayudar. Así como está el tema inmobiliario, que acérquense con alguien que realmente esté acreditado y tenga esta sabiencia de saber cómo llevar el proceso inmobiliario. Lo mismo para el tema hipotecario. O sea, alguien que te ayude, te precalifique, te lleve de la mano, te diga los pormenores, las condiciones, gastos financieros. El proceso del crédito hipotecario puede ser tan bonito o tan trágico, de verdad, porque al final del día se involucran muchos procesos. O sea, no solamente es la autorización es la punta del iceberg. Hay que ver todo lo que viene para abajo, ¿no? Entonces, el avalúo, saber que la propiedad esté en la zona, que cumpla las condiciones, que no venga de un tema ejidal, de que no venga de un remate. Entonces, sí hay que ver todo ese proceso de la propiedad y al final también hay que ver el tema jurídico, que cumplan las condiciones, que tenga el tema de servicios, que no tenga deudos y todo esto parte de la asesoría que te pueda dar el hipotecario. Entonces, básicamente sería ver la precalificación, pero partiendo desde ese punto, poderlo hacer realmente con un profesional, sí, que en este caso es un asesor hipotecario, sí, especializado. Especializado, sí, porque también podemos tener la autorización y luego la propiedad puede ser que no pase. Claro. O sea, recordemos, les hablábamos en el video de que hay varios tipos de productos. Entonces, el hipotecario es un producto que es habitacional. Entonces, si tiene un local comercial, si tiene una oficina, todas esas condiciones, al final del día puede ser una característica para que no sea viable la propiedad. Entonces, claro, tú puedes tener un crédito autorizado, pero luego no lo puedes ejercer con determinada propiedad. Entonces, todo eso sí viene de la asesoría que te pudiéramos dar. Pues bueno, Rajib, muchas gracias, David. Yo creo que nos quedamos cortos en cuanto a temas que podemos seguir aquí compartiendo con nuestros amigos. Pero bueno, te agradezco de entrada muchísimo haberme permitido dar este espacio para poder compartir sobre todo información de alto valor para las personas que están buscando, como habíamos dicho, adquirir propiedades de alto valor aquí en la zona y por supuesto, bueno, pues contar con gente profesional y, como tú dices, especializada para poder atender estas circunstancias muy particulares, ¿no? Entonces, pues bueno, te agradezco de nueva cuenta muchísimo. Y amigos, ya cerrando y llegando al final de nuestro video, una vez más, les invito a inscribirse a mi canal.
para que sigan teniendo noticias acerca de la vida, la comunidad y las oportunidades de inversión para la zona. Así que, bueno, pues contando con su presencia para el próximo video, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego.